Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir con nuestras lecciones del Libro del Cielo. Y aquí estamos con el doctor Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Elvi, gracias. Qué bueno. Aquí, Muy listos bien. para Empezar. tratar de seguir con la lectura, ¿no? Muy bien. Y estamos con Alejandro Carrega. Hola Elvi, ¿cómo está usted? Hola, Muy bien, doctor. gracias. Hola, Ale. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Pues empiezo, doctor. Sí, por favor. Muy bien. Empezamos con la lectura 11-125 de junio 4 de 1916. Y dice así: Jesús vierte sus amarguras en el alma y sobre los pueblos. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido. Yo me lo estreché al corazón y él me dio un beso, pero mientras me besaba sentí correr de su boca a la mía un líquido amarguísimo. Yo quedé maravillada al ver que sin pedírselo, el dulce Jesús derramaba sus amarguras en mí. Creo que aquí valdría la pena recordar que en lecturas anteriores, este líquido amarguísimo que Jesús tiene en su boca es todas las penas, todo lo que la criatura le da, ¿sí? Pecados, infidelidades, todo. Y es algo que a él lo amarga tanto que a veces no lo puede pasar. O sea, es la imagen que dice no lo puede pasar y en ocasiones lo tiene que arrojar de la boca. Sí. Cuando lo arroja de la boca, esto cae sobre el mundo y se convierte en castigo, se convierte en flagelos. Por eso Luisa, que toma el papel de víctima, trata de tomar algo, aunque sea de ese líquido, de esas amarguras, para poderlo poner ella en sí misma y cumplir su función de alma víctima. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Luisa, es sin pedírselo, porque siempre Luisa le pedía. Y aquí es sin pedirlo. ¿Qué amargura habrá tenido Jesús en ese momento? Que desea que un alma comparta con él. O sea, que busca desesperadamente un alivio a su amargura y lo que encuentre, o sea, y en ese momento está Luisa, y Luisa acepta aquel líquido que Jesús le comparte sin ninguna intervención de petición. Tremendo. Claro, tremendo. Sí. Y antes de leer esas lecturas, que leyéramos Libro del Cielo, nunca nos imaginaríamos como criaturas humanas que Jesús tiene esas tristezas, esas amarguras por el comportamiento de la criatura, no por el rechazo de la criatura. Nunca nos imaginaríamos. Pensamos que él ya estuvo en la tierra, ya vivió, ya sufrió, ya murió y todos felices, ¿no? Sí, tranquilo. Pero en realidad esto nos va mostrando un Jesús diferente y sobre todo un Jesús que sí castiga, porque eso es algo que se ha hecho hacia un lado, de que Jesús, siendo tan bueno, un Dios tan bueno, tan santo, tan puro, tan misericordioso, ¿cómo puede castigar a su criatura? Lo primero es que no es que Él castigue. Si nos damos cuenta, Él derrama de su boca lo que ya no puede pasar. Sí. Pero ese líquido amargo son nuestros actos. No es algo de Él, sino son nuestros actos que le estamos dando y Él en un momento dado ya no puede. Es una figura, pero creo que se entiende perfecto, Claro. ¿no? Sí, es en forma espiritual ese pasarle ese líquido amargo, ¿no? Así es. Y en forma espiritual también, el que ese líquido son nuestros actos, nuestras culpas, ¿no? Así que de alguna manera estamos entendiendo que Jesús sí castiga porque derrama de su boca aquella amargura, pero en realidad los que están provocando los castigos somos nosotros, porque somos los que le estamos continuamente dando aquel líquido y cuando ya no puede, pues se derrama. Somos nosotros, no es Él. Nos ponemos en el rayo de la justicia. Así es. Seguimos. Muy bien. Dice, mientras que otras veces se lo había tanto pedido y no me lo había concedido. Entonces, cuando me llené de aquel líquido amarguísimo, Jesús continuó derramándolo y caía hacia afuera. Caía por tierra y continuaba derramándolo, haciendo en torno a mí y a él un lago de aquel líquido amarguísimo.
y como si con esto se hubiera aliviado un poco, me ha dicho: Hija, ¿has visto cuántas amarguras me dan las criaturas? Son tantas que no pudiéndolas contener, he querido derramarlas en ti, pero ni siquiera tú has podido contenerlas, y por eso han caído por tierra y se derramarán sobre los pueblos. Y mientras esto decía, señalaba varios puntos y pueblos que debían ser golpeados por las invasiones de gentes extranjeras. Unos huían, otros quedaban al desnudo, en ayunas, otros quedaban dispersos, quien caía muerto, por doquier había horror y espanto. Jesús mismo quería retirar la mirada de tantas tragedias, y yo, espantada y aterrorizada, quería impedir que Jesús hiciera todo esto, pero parecía irremovible. Y entonces me dijo: Hija mía, son las mismas amarguras de ellos las que la divina justicia derrama sobre los pueblos. He querido primero derramarlas en ti, para evitarlas en algunos lugares, para contentarte. Pero todo lo demás lo he derramado sobre ellos. Mi justicia necesita su satisfacción. Mi justicia necesita su satisfacción. Esto es también algo que se ha repetido, que hemos repetido muchas veces. O sea, si un alma puede mitigar los castigos en forma como Luisa lo hacía, ¿qué serían 2 almas? Claro. Sería el doble. El doble. ¿Y qué pasaría si fueran 10? Sería excelente. O sea, que Jesús derramara sobre 10, se dividiría, y entonces Jesús no se vería en la necesidad de arrojarlo. Y si en vez de 10 hubiera 1,000,000, no, pues todavía mucho mejor. Los castigos desaparecerían de la tierra. Sí. Y todo eso que dicen que vendrá, desaparecería, porque no es decreto, no es decreto, es advertencia. Si el mundo realmente, las personas que conocen de la divina voluntad, se adentraran de lleno a vivir en la divina voluntad, este mundo cambiaba en un paraíso casi de inmediato. Pero sería una maravilla. Eso nos da una idea de que como el mundo va en retroceso continuo, nos da una idea que no hay suficiente número de almas que estén frenando la justicia, sosteniéndola. Pero eso es un decreto que viene el reino de la divina voluntad, decreto de Dios. Sí, pero yo me refiero al decreto de castigos. Ok. ¿Qué decías, Ale? No, que hay que apurarnos. Sí, hay que apurarnos. Decía, bueno, y yo, amor mío y vida mía, yo no entiendo de justicia. Si te pido es misericordia. Apelo a tu amor, a tus llagas, a tu sangre. Además, son siempre tus hijos, tus queridas imágenes. Pobres hermanos míos, ¿cómo harán? ¿En qué apuros serán puestos? Me dices para contentarme que has derramado en mí tus amarguras, pero son demasiado pocos los lugares que proteges. Y él: más bien es demasiado, y es porque te amo. De otra manera, no habría evitado nada. Además, ¿no has visto tú misma que no podías contener más? Y yo rompiendo... Perdón. Aquí está el punto que estábamos diciendo, ¿no? O sea, Luisa se queja porque no es mucho lo que ha ahorrado. Sí. Y Jesús le dice, no, al contrario, ahorré mucho. Y eso porque te amo y porque tú me estás sirviendo de esto, pero es una sola alma. Una sola alma. Sí. Por eso decimos que si hubiera muchas, las cosas cambiarían, ¿no? Sí. Así es. Y yo, rompiendo en llanto, agregué: sin embargo me dices que me amas, pero ¿dónde está todo esto que me amas? El verdadero amor sabe contentar en todo a la persona amada. Entonces, ¿por qué no me ensanchas más para poder contener más amarguras y evitárselas a mis hermanos? Jesús ha llorado junto conmigo y ha desaparecido.
Pues ¿Cómo ahí vemos. interpretaríamos esto? Pues yo veo que Luisa está desesperada para crecer, para poder resolver todo, pero entonces me imagino que esa desesperación la tiene Jesús más grande que Luisa, Ujú. y quisiera poder contener todo, bueno, pues que ya no fuera necesario, ¿no? Ujú. Así Y es. por eso ha desaparecido, ¿no? Pero algo que a mí me da la idea, bueno, no sé, pero es tanta la necesidad de Jesús, es tanto el sufrimiento que tiene por lo que va a suceder, que él quisiera hacerlo, quisiera darle y ensanchar ese campo de Luisa, pero no lo puede hacer él, sino es Luisa la que lo tiene que ir agrandando. ¿Cómo? Con sus actos, con sus sacrificios, con todo lo que ella tiene que hacer. Recordemos que estamos en el libro 11. No estamos ya en los de en medio, sí, en los últimos. Sí. Así que es Luisa a la que le toca ese engrandecer el terreno, y Jesús irá poniendo cada vez más de acuerdo a lo que Luisa permita que se haga, ¿no? No es pedir, porque estamos muy acostumbrados a decir, Señor, que viva yo en tu voluntad, Señor, ensancha mi vida en ti, en fin. Y Él no lo va a hacer, porque eso sería ir en contra de nosotros y nos quitaría los méritos. Entonces necesitamos ir creciendo, necesitamos ir ensanchando nuestro campo. Y hacerlo nosotros. Y por eso es que al final él llora y se va. Como decir, hija, no puedo. Sí. Exacto. Se me hace curioso que el libro 11, que es cuando comienza ya la divina voluntad, ¿no? En forma, sí. Sí, pero se me hace curioso que lo esté escribiendo cuando es la Primera Guerra Mundial. O sea que a lo mejor esa amargura, pues esa guerra a lo mejor es que ya se llegó a un límite en donde ya tiene que aparecer Luisa. Digo, se me hace mucha coincidencia. Sí, o sea, de alguna manera está ligado la parte humana de la guerra con todo lo que Jesús está haciendo. Hay que recordar que Dios obra y el demonio al mismo tiempo trata de tirar la obra de él, ¿no? Entonces, la guerra entre los pueblos es una de las mejores estrategias de Satanás, porque pone en problemas a todo mundo, y problemas físicos, o sea, materiales, problemas morales, la ausencia de los hijos, el pendiente del esposo, y espirituales, es decir, ¿dónde está Dios? Yo recuerdo cuando estaba yo en la Facultad de Medicina, en el grupo había un grupo grande de personas, judíos, israelitas, y un día una de estas personas nos llevó un video sobre los campos de concentración. Sí. Y se veía que le podía, y lógico, ¿no? Muchos familiares de ella, o sea, estaban en ese estado, en ese momento. Pero termina diciendo, ¿dónde estaba ese viejo, una palabra que no se puede decir, de Dios en esos momentos? O sea, es terrible. Terrible, sí. Así que, en términos generales, esto va junto con pegado. O sea, es el hombre atrayéndose el castigo, Dios permitiendo esto o mandando este castigo, y el hombre renegando más todavía. No entendemos, no nos entregamos a Dios. ¿Sí? ¿Cuándo termina de escribir Luisa? Los 36. En 38. Y es 1938. Poquito antes de que comience la Segunda Guerra. Antes de que comience la Segunda Guerra. Es una coincidencia también que a lo mejor tiene algo que aprendamos, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sí, o sea, yo creo que todo tiene un porqué, ¿no? En Luisa todo tiene un porqué. Las fechas también deben estar muy bien pensadas. Exacto.
Algún día lo sabremos. Algún Sí. día nos los dirán. Sí, porque dicen, bueno, los que estudian de los últimos tiempos dicen que comienzan en 1948, porque es cuando Israel regresa a su tierra. Pero hoy en algún lugar que se había firmado desde 1947, entonces que en 1947 prácticamente empezarían esos últimos tiempos, y es cuando muere Luisa también. En el 47, así es. Muy bien, continuamos con la siguiente, doctor. Sí, Es la 11126 de junio 15 de 1916. En el divino creer todo es completo. Las oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús y que más lo enternecen es revestirse de todo aquello que obró y sufrió él mismo. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, me ha transformado toda en él y luego me ha dicho: Hija, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor siente la irresistible necesidad, ante tantas ofensas de las criaturas, de que al menos haya una que, interponiéndose entre yo y ellas, me dé reparaciones completas, amor por todas, y arrebate de mí gracias para todas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todas, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Pues esa es una de las misiones del alma que quiere vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Amarlo por todos, reparar por todos, agradecerle por todos, ¿no? así es. Y es simplemente un recordatorio de lo que es la divina voluntad y de lo que es fundirse en la divina voluntad. Encontrarse en ella a todo Dios y a todas las criaturas. Y poder disponer de todo lo que las criaturas hacen para rehacerlo y entregárselo a Dios y poder disponer de lo que Dios les regresa como correspondencia para llevárselo a ellas. Eso es vivir en la divina voluntad. Así que... Dice, y mientras esto decía, me he fundido en su querer, pero ¿quién puede decir lo que veía? Me encontraba en contacto con cada pensamiento de criatura, cuya vida de cada pensamiento venía de Dios. Y yo... Esto es importante. La vida de cada pensamiento, y yo diría de cada paso, de cada latido, de cada vista, de cada oído, de cada todo, viene de Dios. Aquí lo dice. Que hemos hablado en algunas ocasiones sobre los impulsos que Dios manda para que nosotros pensemos, hablemos, caminemos, en fin. Y es más o menos lo que nos está diciendo. Así es. El origen de cada pensamiento es divino. Es divino. Dice, y yo en su querer me multiplicaba en cada pensamiento, y con la santidad de su querer reparaba todo. Tenía un gracias por todos, un amor por todos, y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía todo esto? A mí me faltan las palabras. Tal vez las mismas lenguas angélicas serían balbucientes, por eso pongo punto. Bueno, y si Luisa pone punto, pues nosotros ponemos 2 puntos. Pues sí. Y así toda la noche me la pasé con Jesús en su querer. Después sentí a la reina mamá junto a mí y me dijo: hija mía, reza. Y yo: mamá mía, recemos juntas, pues por mí sola yo no sé rezar. Y ella ha agregado: las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús.
Adorna tus ojos con sus lágrimas. Impregna tu lengua con su amargura. Reviste tu alma con su sangre. Adórnate con sus llagas. Traspasa tus manos y pies con sus clavos. Y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá, de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Pero cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra, y estas lo son aún en el cielo. Qué poco entendemos, qué poco hacemos uso de lo que Jesús nos ha dado, ¿no? ¿Y qué nos ha dado? Todo su sufrimiento, todo su martirio. Y solamente en la divina voluntad se puede llegar a hacer esto, de revestirnos con las mismas llagas, con los mismos sufrimientos de Él. Desde la voluntad humana lo podemos hacer como intención, pero queda como intención, no queda como un acto. En la voluntad divina, no hay intenciones, sino hay acciones. En el momento que la voluntad divina quiere algo, no necesita planearlo, sino en el momento que lo está queriendo, en ese momento está hecho. Si entramos en la divina voluntad y hacemos la intención de que los sufrimientos de Jesús sean nuestros, como Luisa, que decía, a ver, préstame la corona, ponme la corona de espinas, préstame la cruz, préstame tus llagas, o sea, y imprímelas en mí. En ese momento nos está dando esa realidad, esto hay que tenerlo en cuenta. Y nos presentamos ante la divinidad, pero recubiertos con todo lo de Jesús. ¿Qué va a ver la divinidad? A otro Jesús. Pero a otro Jesús crucificado, otro Jesús golpeado, flagelado, coronado de espinas, y se va a remover todo el, ¿cómo diríamos?, el mérito de todo ese sufrimiento, y eso es lo que inclina a Dios a poderle dar al alma lo que quiere. Claro, entendido siempre que va a querer lo que la divina voluntad quiere. ¿Sí? Sí. No lo que quiere humanamente. Claro. Pero es una belleza esto. Claro. ¿Y quién se dispone a tener esta vestidura? Quizá ni siquiera lo sabemos. Claro. Ni siquiera tenemos una idea de que esto se puede hacer, ¿no? Y como usted dice, contrariamente a lo que humanamente pensamos, el revestirse completamente de las llagas de Jesús, de todo lo de su pasión, el alma se está embelleciendo de una forma increíble, ¿no? Y es bellísima a los ojos de Dios, ¿no? Así es. Bueno, dice, entonces juntas nos hemos revestido con las divisas de Jesús y juntas nos hemos presentado ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles nos querían ver y quedaban sorprendidos. Yo agradecí a la mamá y me encontré en mí misma. Qué belleza. Los ángeles se asoman a ver esa criatura. Qué belleza. Nada más una cosa, hay que recordar que la Virgen se reviste de todo Jesús cuando lo deja en el sepulcro. No sé si se acuerdan de esa última hora de la pasión, en que para poderse separar del cuerpo de su hijo, ella empieza a tomar todo lo de él y empieza a ponerlo en ella, y ella deja lo suyo en él. Va tomando parte por parte, Jesús, ¿no? De Jesús. O sea, toma su cabeza coronada, toma sus pensamientos, toma sus ojos que tanto han sufrido por ver lo que lo hace, en fin, toma todo. Y entonces María está continuamente revestida con la vida de su hijo, la vida sufriente de su hijo, ¿no? Qué belleza. Qué belleza. Así que bueno, pues ahí está una invitación, está un tip para que nuestras oraciones realmente sean oídas y que sean realmente cumplidas por Dios, ¿no? Esa, bueno, en algún libro de las horas en algún libro de oraciones de divina voluntad, aquí viene esto, ¿no? De la Virgen, ¿no? Entonces el alma que quiera vivir en la divina voluntad, pues lo
lo puede hacer cuantas veces Así quiera, ¿no? es, cuantas veces quieras. Pero bueno, pues es la parte, ¿cómo diríamos?, fina de la oración. Ya hemos hecho creo que algún programa sobre oración, aquel reza, pero reza como rezo yo. Ujú. Sí. Sí. Y qué mejor rezar como reza Jesús que revestirnos con toda su humanidad, una humanidad flagelada, llagada, coronada, vilipendiada, en fin, todo, e incluso una humanidad muerta. Ujú. O sea, y muerta, desfigurada totalmente por el pecado. Ujú. Y también podríamos presentarnos con una humanidad gloriosa, resucitada, para decirle a la divinidad, mira, ya cumplí. Aquí está todo lo que tenía que hacer. Aquí está, ya Jesús lo hizo, ya estoy disfrutando de esto. Ahora te vengo a pedir por todos mis hermanos, Ujú. porque eso es lo único que hay que pedir. Claro. No por nosotros, porque ya lo tenemos todo, tenemos a la divina voluntad en nosotros. Así que lo único que nos queda es pedir el reino para toda la humanidad. Ujú. Ah, Así ¿Sí? es, así es. Y bueno, pues este es la oración que es querida por Dios y la que más le agrada, dicho por la Virgen. Así es. sí. Continuamos con la siguiente. No, yo doctor? pienso No. que ya terminamos Ok. porque es muy larga Muy bien. Ujú. y no nos va a dar tiempo y no nos gustaría hacerla muy a la carrera, ¿no? Ujú. Sí, pues. Claro. Ujú. Así es. Así que amigos, muchas gracias. Elvi, muchas gracias. Gracias. Ale, Gracias, doctor García. Gracias. sigamos adelante. Gracias a ustedes y a leer Libro del Cielo y a seguir pidiendo porque este reino se extienda. Hasta luego. Bueno. Buenas noches.